En esta mañana, hermanos, vamos a empezar el mensaje de la palabra del Señor, amén. Y el tema que le he puesto en esta mañana se titula Fiel en medio de las pruebas, amén. Amén. ¿Cuántos somos fieles a Dios en medio de la prueba? Amén, amén, hermanos, ¿no? Sabe que he estado analizando todos estos días. Dios me está hablando con estos pasajes bíblicos que luego le vamos a dar lectura. Y una de las cosas, hermanos, que he estado analizando, sabe que en este lugar, en esta iglesia, específicamente en esta iglesia, y conozco otras iglesias de otras partes, cuando viví en mi país, que muchas personas vienen a las iglesias, hermanos, y lo primero que hacen cuando vienen de sus países, sea Colombia, Honduras, Nicaragua, Ecuador, donde sea que vienen, muchas veces buscan una iglesia. ¿Y sabe por qué buscan una iglesia? Porque necesitan algo de Dios. Y mientras están en estos lugares, dicen, hermano, yo quiero que ustedes me ayuden en oración para que Dios me dé un trabajo. Y sabe, nosotros como iglesia oramos, tenemos que orar porque están pidiendo oración y lo hacemos de todo corazón. Pero sucede un problema, hermanos, que Dios al poco tiempo a estas personas le concede un trabajo. Y sabe que hemos tenido la experiencia de ver que muchas personas que Dios le ha dado trabajo, hoy en día ya no están aquí, ya no vienen, porque Dios les dio un trabajo. En otras palabras, muchas veces somos muy mal agradecidos con Dios. Amén. Somos mal agradecidos. Dios nos bendice y nosotros en lugar de buscar más de Dios, nos apartamos de Dios. Y eso, lamentablemente, el ser humano es así, ingrato con Dios. Muchas veces nosotros no somos agradecidos con Dios. Y es aquí donde, hermano, yo quiero que cada uno de nosotros pensemos y analicemos que muchas veces nosotros cuando estamos con bendición, con trabajo, económicamente, hermanos, la estamos pasando de lo mejor. Económicamente, hermanos, tenemos una situación económica que Dios nos bendice. Y nosotros, como seres humanos, Señor, gracias. Y alabamos y adoramos mientras estamos en la iglesia, ¿verdad? Estamos gozosos porque hay dinero en nuestro bolsillo. Nuestra economía funciona bien. Pero lamentablemente, cuando no tenemos trabajo, cuando no tenemos una economía estable, muchas veces, hermanos, nosotros, en lugar de adorar a Dios, alabar a Dios, nosotros, hermanos, le echamos la culpa a Dios y nos enfriamos, nos alejamos de Dios y no buscamos más de su presencia. Amén. ¿Sabe, hermano, que es lamentable y triste ver que en estos últimos días, en estos últimos meses, cristianos, hermanos, que deberían buscar más de Dios? Y no quiero juzgar a nadie, hermano, solamente quiero analizar la situación que pasa en el mundo. Lo hablo por ciertos familiares que he visto que en el momento de un terremoto, en el momento de un problema económico, buscan a Dios, pero luego se olvidan de Él. Amén. Y hermano, es penoso, hermano, ver que en los momentos que no tenemos dinero en nuestros bolsillos, en los momentos que no tenemos quizás un alimento para llevar a nuestros hogares, o quizás nuestra nevera, hermano, no está repleta de alimentos, pero es ahí cuando Dios quiere que nosotros levantemos una adoración a Dios, un agradecimiento a Dios. Por eso en esta mañana yo te digo, hermanos, ¿puedes agradecer a Dios en medio de esa circunstancia en tu vida? Yo sé que es difícil, pero lo podemos hacer. Amén. Cuando el diablo te habla de tu mente y te diga no alabes a Dios porque Dios estás así, porque estás en pecado, porque te va mal, mira cómo te tiene Dios. No, hermano, rechace esos pensamientos en el nombre de Jesús. Porque Dios, hermano, algo te quiere enseñar en tu vida. Algo Dios a la final quiere mostrarte que solamente le estás buscando cuando tienes bendición y no cuando estás pasando por situaciones difíciles. Dios quiere, hermano, que cada uno de nosotros busquemos a Dios en todo tiempo. Él lo dice, hay que buscar a Dios en todo tiempo, en todo lugar, levantar oraciones de súplica, de ruego. Eso es lo que Dios quiere que hagamos cada uno de nosotros. Por eso, como le decía, el tema de esta mañana es: ¿eres fiel en medio de las pruebas? Amén. Y yo quiero, hermano, que leamos un pasaje bíblico. Vamos a leer el libro de Hechos, capítulo 8, y vamos a dar lectura al versículo 4 al versículo 8 en adelante. El Señor me ha venido hablando mucho por este capítulo de Hechos, hermanos, capítulo
de Hechos, capítulo 8, versículo 4 al versículo 8, perdón. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime, escuchando atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salía esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pueden sentarse los que están parados, hermanos, amén. Cuando nosotros leemos este capítulo, hermanos, estos versículos de Hechos de los Apóstoles, la Biblia nos narra en el versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio, amén. Acuérdese usted, hermano, que en los tiempos de los apóstoles hubo persecución, ¿verdad? Hubo persecución a aquellos que andaban anunciando el Evangelio de Cristo, estaban siendo perseguidos, estaban siendo, hermanos, las mujeres estaban siendo, dice, arrastradas, sacadas de sus casas y eran encarcelados y aún les pegaban con látigos. Pero pasó algo, que hubo el primer mártir que la Biblia nos enseña, que fue Esteban, ¿verdad? Si nosotros leemos el libro de Hechos mismo, capítulo 8, el versículo 1, mire lo que pasó al versículo 3, dice, y Saulo consentía en su muerte, está hablando de Esteban, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. O sea, la iglesia que estaba en Jerusalén tenía una persecución. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea, de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en en Jerusalén. Pero los demás fueron esparcidos, se fueron para otras ciudades. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, mire, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermano, yo quiero que nosotros nos imaginemos lo que pasaba en ese entonces. Había, hermano, imagínense que el Evangelio se estaba predicando. Antes la hermana Iliana hablaba del libro de Hechos mismo, ¿verdad? Cuando ellos predicaban y les criticaban, le decían que no prediquen ese Evangelio. Los mismos judíos, los mismos sacerdotes, aquellos que esperaban el Mesías, que estaban ciegos espiritualmente, no sabían que se estaba ya predicando el Evangelio de Jesús. Amén. Ellos mismos, hermanos, comenzaron a hacer cartas. Saulo comenzó a perseguir la iglesia. Saulo, acuérdese que después fue convertido y ya no se llamó Saulo, sino después se llamaba Pablo. Amén. Él fue el que escribió las cartas paulinas y usted ya sabe la historia. Pero yo quiero, hermano, que notemos algo, que en aquellos tiempos había una gran persecución. Y persecución, hermano, de pegarle tanto al hombre como a la mujer, los arrastraban. Estaba la iglesia viviendo momentos difíciles, ¿verdad? Usted nota imagínese, hermano, lo que pasaba en ese tiempo. Usted era cristiano y era golpeada por creer en Jesucristo. Yo quiero, hermano, que nosotros notemos que por causa de esa persecución, el versículo 4 que dice que muchos fueron esparcidos, los apóstoles se quedaron en Jerusalén, pero la demás gente fueron esparcidas por diferentes ciudades. ¿Y sabe algo? Ellos fueron esparcidos, pero no se quedaron quietos, hermanos. No se quedaron tranquilos, sino que la palabra de Dios dice que ellos iban anunciando el Evangelio por todos lados donde ellos iban. Amén. Diferente a la iglesia de hoy, ¿verdad? Un contraste a la iglesia de hoy. Estamos pasando una situación, hermanos, difícil en el mundo. Estamos pasando situaciones que la gente está preocupada. La gente, aún los cristianos, están temblando por la vacuna. Muchos dicen que si me pongo la vacuna me voy a morir, que si pone la vacuna es la marca del diablo. Hermano, yo no voy a entrar en esos problemillas que la gente muchas veces piensa. Pero déjame decirte, hermanos, que nada puede hacer perder tu voluntad cuando el Espíritu de Dios mora en tu vida. Amén.
Cuando tú tienes el poder de Dios en tu vida, hermano, acuérdese lo que le pasó a Pablo. Dice que encendieron una hoguera y en medio de la hoguera dice que vino una serpiente y ¡pac!, le picó la mano. La gente esperaba que Pablo se muriese porque era una serpiente venenosa. Pero Pablo dice que sacudió la culebra y le echó por ahí, ¿verdad? ¿Y qué pasó con Pablo? Nunca le pasó nada. Ellos estaban atónitos. Creían que era un dios, Pablo. ¿Por qué? Porque ellos pensaban de que en cualquier momento moría. Como no lo vieron morir, pensaban adorarlo. Pablo dijo, no. Yo vengo a predicar a Cristo. Yo quiero, hermano, que nosotros notemos algo. Que en medio de las circunstancias difíciles, cada uno de nosotros, hermano, tiene que comenzar a predicar el evangelio. Por eso el tema es si eres fiel en medio de las pruebas. Si estás predicando en medio de las pruebas, o el diablo te ha callado la boca para no hablar, o estás temblando de miedo, ay, ¿qué pasará mañana? ¿Qué va a pasar? El pastor predicó, ¿verdad? El día viernes. Hermanos, ¿cuál fue la prédica de él? De que nosotros tenemos que tener confianza en Dios, que nos va a esperar, hermano, algo mejor. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que está pasando hoy en el mundo, nosotros tenemos esperanza en Cristo Jesús. Y hay algo que nos está esperando, hermano. Moradas celestiales, como decía el pastor el viernes. Dios, hermano, te fue a preparar moradas para que cuando tú, hermano, te llegara a pasar algo aquí en la tierra, esta carne va a perecer, pero tu espíritu es eterno. Y tu espíritu, hermano, va a permanecer para siempre con Dios. Es lamentable ver, hermanos, cristianos que hoy tienen miedo. Es lamentable, hermanos, cristianos que hoy están temblando ante las circunstancias de lo que está pasando. Debemos, hermanos, fortalecernos cada vez más en el Espíritu. ¿Sabes algo? El Espíritu Santo que mora en nuestro ser, el Espíritu Santo que mora en nuestra vida, nos da, hermanos, certeza, nos da, hermanos, seguridad, nos da, hermanos, esa templanza de saber que somos hijos de Dios. Pero muchas veces pensamos, ¿seré hijo de Dios o no seré? Eres hijo de Dios, hermanos. En el momento que viniste a Cristo, tú eres hijo de Dios. Y yo quiero, hermano, que nosotros notemos algo, que la iglesia fue esparcida por todas partes. Ellos seguían anunciando el evangelio. Pero la Biblia, hermano, narra de alguien en especial en estos versículos 5. Entonces Felipe dice, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Amén. ¿Sabe algo, hermanos? Algo que me ha estado golpeando en estos últimos días es de que nosotros en medio de estos momentos difíciles, como iglesia, nos hemos quedado callados. No hablamos del evangelio. Tenemos miedo. La iglesia, hermano, tiene miedo de hablar del evangelio. Y déjame decirte, hermano, que en medio de la persecución, la iglesia primitiva dice que era esparcida por todos lados y anunciaba el evangelio. Y dice la Biblia que Felipe iba hablando del evangelio de Jesucristo con señales, prodigios y maravillas. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que cuando tú predicas a Cristo, hermano, en medio de las tribulaciones, Dios te va a usar, hermano, con dones, prodigios, milagros. Porque es ahí cuando se activa el poder de Dios para demostrarle a esta humanidad que Cristo es real. Dice que entonces Felipe iba por Samaria, predicando. Y dice, hermanos, que la gente oyendo veía las señales que él hacía. Usted acuérdese de Felipe, hermanos. ¿Quién fue Felipe? Felipe fue, para que no tengamos confusión en nuestra mente, no fue apóstol. Amén. Hubo un apóstol que se llamaba Felipe, pero este era Felipe el evangelista. Amén. Si nosotros leemos, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 6, mire quién fue Felipe, para que tengamos claro, porque muchas veces mezclamos, ¿no? Decimos, no, este es Felipe el apóstol, y no era el apóstol, era Felipe el evangelista. Amén. Él era diácono. Hechos capítulo 6, versículo 3, y vamos a dar lectura hasta el 6. Miren lo que decían aquí. Buscad, pues, hermanos, hablaban los apóstoles, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, al que lo mataron, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Amén. Yo quiero, hermano, que, ¿por qué leo esto, no? Porque yo quiero que ustedes vean que Felipe era uno de los diáconos. Amén. Felipe le llamaban el evangelista porque iba evangelizando cuando salía. Pero yo quiero que también que notemos algo muy importante de esta lectura que tenemos, hermanos. Que dicen que escogieron a 7 varones llenos del Espíritu Santo. Amén. Y es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que saber que lo que servimos a Dios, hermanos, tenemos que llenarnos constantemente del Espíritu de Dios. Tú quieres servir a Dios, tienes que llenarte del Espíritu. Tú quieres servir a Dios, hermano, tienes que anunciar el Evangelio con prodigios, milagros y señales, porque el Espíritu de Dios mora en tu vida. Amén. El Espíritu de Dios, hermano, está dispuesto. Dice que Dios lo ha dado sin medida. O sea que no hay medida. O sea que tú ves este vaso que tú ves aquí, hermano, se llena de agua, pero comienza a rebosar y a salir y a salir y a salir. Y siempre va a estar constantemente saliendo agua. Porque nunca deja de parar, porque está rebosando. Está siempre, hermano, dándolo Dios sin medida. Pero lamentablemente muchos cristianos somos como este vaso. Estamos por aquí de agua, por aquí de agua, por aquí de agua. Pero nunca estamos que fluya constantemente el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios no quiere, hermano, darte el Espíritu con medida, sino constantemente que estés lleno del poder de Dios. Amén. Como le decía, este Felipe, hermano, fue anunciando el Evangelio. Estaban siendo perseguidos, pero él no se cayó. Este mismo Felipe, hermano, la Biblia nos habla que tuvo hijas, 4 hijas, mujeres profetizas. Este Felipe, como le explico, no era apóstol, sino era el evangelista. Amén. ¿Por qué lo explico de esta manera, hermanos? Para que tengamos claro quién era Felipe. En Hechos 21, lo hablo con la Biblia para que vean que es verdad lo que le digo. Hechos capítulo 21, versículo 8 y versículo 9 dice: al otro día saliendo Pablo y a los que con él estaban, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, pasamos con él. Este tenía 4 doncellas que profetizaban. Amén. Qué precioso, hermano, ver a un hombre que se convierte a Cristo, ¿verdad? Un hombre que trabaja como diácono. Un hombre que su hogar, hermano, buscaban a Dios de todo corazón. Qué hermoso ver, hermano, que este varón Felipe tenía 4 mujeres profetizas. Yo, hermano, créeme que yo me gozo cuando, hermano, yo veo esto, ¿no? Porque muchos por ahí dicen, muchos por ahí hablan, ¿verdad?, de que solamente los apóstoles tuvieron dones, que ya los dones solamente fueron para ellos. Qué equivocados están, hermanos. Dios en la actualidad sigue dando dones a los hombres. Amén. Dios en la actualidad, hermanos, sigue ministrando a través de mujeres profetizas. Dios levanta, Dios sigue hablando, hermanos. Hay mujeres que Dios sigue usando con dones. Esto pasó, hermanos, después. Mire, dése cuenta que los apóstoles, Felipe ya no era apóstol, era un diácono, y sus hijas profetizaban. Después también más adelante, si usted lee, habla de un profeta Agabo también, cuando le profetiza a Pablo y le dice que de quién era este cinto, acuérdese, el dueño de este cinto. Bueno, le comenzó a explicar lo que le iba a pasar a Pablo. Hermano, hubieron profetas en esos tiempos. Y ustedes dirán, muchos dicen, bueno, eso pasó en los tiempos difíciles. Hermano, Dios sigue hablando en estos tiempos. Pero ¿por qué tú dices a la final, yo no escucho la voz de Dios en mi vida? ¿Sabes por qué, hermanos? Porque quizás te falta sensibilidad a la voz del Espíritu. Amén. Y es por eso, hermanos, que nosotros en esta iglesia, con la ayuda del Señor, tratamos, hermanos, de decirte, de enseñarte, que para que tú seas sensible a la voz del Espíritu, lo primero que tienes que observar es si tu corazón está limpio delante de Dios.
¿Quién subirá al monte de Jehová? Dice su palabra, limpio de mano y de corazón puro. ¿Quién entrará a sus atrios? ¿Quién entrará a ese lugar santísimo? Aquel que tiene las manos limpias y tiene un corazón transparente delante de Dios. Cuando te digo corazón limpio, hermanos, no te estoy hablando de que tienes que estar como una aureola o vestirte de santidad. No, hermanos. Cuando te estoy hablando de santidad, te estoy hablando de que tú delante de Dios tienes que ser transparente. Por eso te decía antes, hace un momento, que tú le expreses a Dios lo que hay en tu corazón. ¿Sabe algo, hermanos, que yo aprendí en mi vida? Era decirle, Señor, yo tengo este problema en mi corazón. A mí me llama la atención esto, esto y esto, Señor. Y tú sabes que yo lo quiero dejar, pero ayúdame a dejarlo. Cuando tú le hablas a Dios con sinceridad y no ocultando las cosas porque Él ya lo sabe todo, Dios va a obrar en tu vida. Amén. Tú sabes lo que es malo. Tú sabes lo que a Dios no le agrada. Pero tú tienes que confesarlo con tu boca para que Dios te ayude. Amén. Como le decía, hermanos, la iglesia, hermanos, estaba siendo perseguida. Este hombre fue un hombre que resaltó. Miren, habla de que muchos fueron esparcidos, pero este hombre fue uno de los que resaltó y de lo que fue anunciando el evangelio en ese tiempo. Amén. Felipe, hermano, era un hombre que a pesar de las pruebas, a pesar de las tribulaciones, su meta era seguir a Jesucristo. Y aquí, hermano, que yo quiero que ustedes anoten en sus mentes y en sus corazones, que a pesar de las circunstancias, hermano, que estamos viviendo hoy, no paremos de adorar a Dios. No paremos, hermanos, de darle gracias a Dios por lo que está pasando. Que esto no cambie tu mentalidad. Déjame decirte que cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará. Si Él ha dicho, si Él nos dijo o ha dicho en su palabra que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, es porque así es. Tú no estás solo, Dios está contigo. Dice su palabra que los cielos y la tierra pasará, pero su palabra se cumplirá, permanecerá para siempre. Amén, hermanos. Entonces, lo que te está pasando hoy en día, hermanos, solamente acéptalo. Dile, Señor, estoy en este problema y tú me sacarás de eso. ¿Sabes que Dios puede sacarte de los problemas que tú estás? Y sabes que muchas veces tú te metes en los problemas. Eres tú el que te metes en problemas y tú dices, es que Señor, ¿por qué lo hice? Bueno, lo hiciste porque te equivocaste. Y si te equivocaste, reconócelo. Y vas a ver cómo Dios te saca de ese problema. Pero no volvamos a tropezar con la misma piedra. Amén. Porque muchas veces somos así, ¿no? Dios nos saca la piedra y otra vez la ponemos y otra vez nosotros la volvemos a patear. Y vamos constantemente así en la vida, hermanos. Y no aprendemos. Y Dios quiere que nosotros aprendamos de lo que está pasando hoy en el mundo. ¿Sabe que hay un propósito de Dios con todo esto que está pasando, hermanos? Yo algo que me doy cuenta, hermanos, que a pesar de la circunstancia en el mundo, a pesar de lo que está pasando en el mundo, que mucha gente está muriendo por esta pandemia, hermanos. Mucha gente, hermanos, está muriendo, escúcheme, está muriendo por esta pandemia. Quizás hay hermanos que le ha dado el COVID, ¿verdad? A muchos le ha dado el COVID. Y quizás no lo han pasado tan mal, solamente se le ha quitado el gusto, como mi hermano, ¿verdad? El gusto por aquí. Quizás estuvo un poco mala con su tos y cosas por el estilo. Pero hay muchas personas, hermanos, que la han pasado mal. Hay el caso de un hermano que conocemos, 2 meses en la UCI. Y todavía no sé si habrá salido ya, que yo creo que ya salió, ¿verdad? Pero hermanos, el COVID, hermanos, a uno les afecta más que a otro. Con patologías médicas muchas veces te afecta. Leía la noticia el otro día que a un joven que no tenía patología médica le dio el COVID y murió. Salió la noticia, hermanos. ¿Qué te quiero decir con esto, hermanos? Que nosotros, hermanos, viendo la situación que está en el mundo, hermanos, es que no debe ni de sorprendernos. ¿Qué dijo Jesús en Mateo 24? Que en los últimos tiempos habrá pestes. Pestes. Habrá hambre, hermanos. ¿Y qué dice la Biblia? Principios de dolores. Pero aún no es el fin. Hermano, la palabra de Dios, hermano, está aquí y está escrita. Pero nosotros en medio de estas circunstancias, de estos problemas, nos olvidamos de lo que está escrito aquí. Y la palabra de Dios nos enseña, hermanos. Dice, en el mundo vas a tener aflicción. Jesús lo dijo claramente, pero confiad, yo he vencido al mundo.
¿Y sabe algo? Jesús ahora mora en tu vida. Está dentro de ti. Y como está dentro de ti, Él te ha hecho más que vencedor. Amén, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que analizar, hermanos. La situación está en el mundo fea. Sí, está fea. ¿Que va a pintar a que va a mejorar? Es que ni lo sabemos si va a mejorar o no va a mejorar. Por la palabra, te puedo decir que va peor todavía. Por la palabra. Pero Dios en su voluntad no sabemos qué puede hacer. Amén, hermanos. Entonces, nuestro deber como cristianos es decir, Señor, ayúdame a pasar este momento difícil. Solo acuérdate algo, hermanos. La noche nunca es eterna. Siempre sale el sol. Y hoy estamos pasando por la noche, pero pronto va a salir el sol. Y después que salga el sol, hermanos, vamos a tener una bendición grande delante de Dios. Amén. Yo quiero, hermanos, que leamos 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 al versículo 10. 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 7 al versículo 10. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no estamos destruidos. Amén. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Amén, hermanos. Nosotros somos un vaso delante de Dios. Dice la Biblia que unos son para honra y otros son para deshonra. Amén. ¿Cuántos son para honra? Amén. Yo creo que todos, ¿verdad? Gloria a Dios. Ese mismo vaso que somos nosotros, Jesús mora en nuestra vida. Jesús llena todo nuestro ser. Y miren lo que dice la Biblia, que estamos atribulados en todo, pero mas no angustiados, porque Cristo mora en nuestras vidas. Estamos en apuro, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. ¿Sabes por qué? Porque Él nunca te va a desamparar. Él siempre va a estar contigo, hermanos. Amén. Y este mensaje, hermanos, que les digo hoy, es que nosotros tenemos que permanecer fiel a Dios. Y aunque nosotros le seamos infieles, Él siempre permanece fiel. Amén. Dios en su palabra, hermano, nos enseña que su fidelidad es para siempre. Amén. Mira lo que dice Josué capítulo 1, textos muy conocidos por nosotros. Versículo 7 al versículo 9. Y con esto voy terminando, hermanos. Amén. Josué capítulo 1, versículo 7 al versículo 9. Miren lo que le dice el Señor a Josué. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que sean prosperados en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Son unas promesas tremendas y preciosas, hermano. Dice, mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente, porque los cobardes, Apocalipsis 21:8 dice, ¿dónde estarán? Afuera, ¿verdad? Pero los cobardes estarán afuera. Pero el Señor te dice que seas valiente. Dice, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Tú puedes estar, hermano, en todos lados. Quizás te puede dar el COVID y quizás puedes estar en un hospital, pero ahí está Dios contigo. Amén. Y no me vengas a decir que no, que yo soy cristiano y no me va a dar COVID. No, hermanos.
te puede dar cualquier enfermedad. Amén. No somos super cristianos. Ahora, si es la voluntad de Dios de sanarte, Él te sanará. Pero hermanos, Dios está contigo a pesar de todas las cosas. Amén. Pablo, hermano, tenía un aguijón en su carne. No sabemos qué clase de aguijón, pero Dios nunca lo quiso curar. Y date cuenta que Pablo oraba por los enfermos se sanaban. Pablo reprendía demonios, los demonios huían. Pero él tenía un aguijón en la carne. Y el Señor le dijo, para que no te gloríes. Hermanos, muchas veces puedes tener, mire, conozco a uno que tiene cáncer, ya tiene como 25 años con cáncer. Y sigue vivo, hermano. Que el cáncer le sale por aquí, le sale por acá, no sé cuántas operaciones. Sin embargo, ese hombre sigue vivo. ¿Por qué? Porque no es el tiempo de Dios. Él es cristiano también. Y Dios no se lo quiere llevar todavía. Pero hermano, no es el COVID el que te va a quitar la vida. Grábate bien esto en tu mente. No es el COVID. Es la voluntad de Dios. Porque Él tiene el poder para quitarte la vida y dártela. Amén. Mira que te mando que te esfuerces. Dios quiere que tú te esfuerces. Pero dice que Él estará contigo donde quiera que tú vayas. A cualquier lugar, hermano. De vacaciones. Porque no es malo irse de vacaciones. Si te quieres ir a tu país a dar una vuelta, ándate. Y diviértete. Pero si haces las cosas bien, Dios está contigo. Amén. Pero hay requisitos para que Dios esté con nosotros. En el versículo 8 dice que nunca se aparte de tu boca este libro, sino que de día y de noche meditarás en él. Amén. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque mira lo que dice, porque entonces hará prosperar tu camino. ¿Quieres que Dios te prospere, hermanos? Y no te estoy hablando de prosperar espiritualmente. Te estoy hablando de prosperar hasta materialmente. Amén. ¿Sabe que muchos te hablan de la prosperidad de una manera errada? Amén. Te hablan de que Dios es un Dios que prospera, sí. Pero Dios dice en su palabra que busques primero el reino de los cielos y su justicia y todas las cosas vienen añadidas. Amén. Busquemos primero el reino de los cielos y luego las cosas van a ser añadidas conforme a su misericordia. Dice el Señor en su palabra, hermano, entonces hará prosperar tu camino y dice que todo te saldrá bien. Pero ¿cuándo Dios te va a prosperar? ¿Cuándo todo te va a salir bien? ¿Cuándo Dios va a estar contigo en todos lados? Cuando tú medites de día y de noche en esto. Así que, hermano, no te cojas de la promesa de Dios si no vive la palabra de Dios. No te cojas de la promesa que Dios tiene escrita aquí si tu vida es un desorden espiritualmente hablando. Para que se activen todas las promesas de Dios, tienes que primeramente comerte este libro y no solamente cargarlo aquí en la mano, sino vivir lo que está escrito adentro. Amén. Amén. Qué difícil. Te puedo decir que es difícil en nuestra fuerza, pero en la fuerza de Dios todo es posible. Amén. Amén. Aleluya. Dios, hermanos, no quiere que solamente tú cargues esto y no vivas. Dios quiere que tú la vivas. ¿Sabes que en el mundo hay muchas personas que en la noche cuando se acuestan abren el Salmo 91 y lo ponen ahí en la cama? Aquí no desaparecerá ningún demonio, dice. Porque el Salmo 91 dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y claro, el diablo viene, entra a tu habitación y ve ese salmo y te ve a ti y se te burla. Porque no es que tú tengas la Biblia abierta que va a hacer que los demonios, hermano, te ataquen o te dejen de atacar. Es la autoridad que tú tienes cuando vives esta preciosa palabra de Dios. Es la autoridad que Dios te da cuando tú vives para Él. Y cuando tú vives para Él y eres lleno del Espíritu Santo, dice que Felipe iba anunciando el Evangelio con poder. Los demonios, hermano, temblaban cuando lo veían a Felipe, porque no era Felipe, era el que estaba dentro de Felipe. Y tú dirás, bueno, es que yo no veo los demonios son espíritus. Y ellos te están viendo y ellos saben quién vive dentro de ti. Hermanos, ¿quién vive dentro de ti? Si Cristo vive dentro de ti, Él te da autoridad y poder para todas las acechanzas del enemigo.
Una vez más le digo, hermanos, no debemos temer por lo que está pasando. Que las cosas están difíciles, sí, hermanos. Pero no temas, hermano, Dios está contigo. Él es tu sustentador. Él te va a proteger de todo lo malo si tú vives su palabra. Amén. No es fácil, te digo. No es fácil, pero con Cristo somos más que vencedores. Amén. Vamos a ponernos en pie en esta mañana y vamos a darle gracias a Dios. Y decirle, Señor, yo quiero en esta mañana que esta palabra, Señor, se haga real dentro de mí. Tú tienes que pedirle a Dios, hermano, que esa palabra comience a salir de ti. Que en estos momentos difíciles comiences a hablar de Cristo de una manera sobrenatural. Escúchame, hermano, escúchame lo que te digo. Dios, hermano, en estos momentos difíciles es cuando Dios va a hablar de una manera más clara y tremenda. En estos momentos de pandemia, de tribulación de la iglesia, es cuando Dios se manifiesta con poder y gloria. Amén. Dios sigue hablando. Nunca te olvides de eso. Dios sigue tratando con el que quiere ser tratado, hermanos. Dios quiere que tú le abras tu corazón. Señor, te damos gracias en esta mañana por todo lo que tú haces, por todo lo que tú vas a hacer, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos, aún en mi vida, Señor. Señor, nosotros hemos creído en un Dios de poder, en un Dios, Señor, que hace milagros, en un Dios sanador, en un Dios que prospera espiritualmente, Señor, nuestras vidas, en un Dios, Padre, que se sigue moviendo en medio de las circunstancias difíciles de estos tiempos. Señor, tú no has cambiado. Tu palabra dice que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Ayúdanos, Padre, a centrarnos en creer de que tú todavía sigues obrando. Señor, quita toda duda de nuestra mente. Quita toda desobediencia, Padre, que hay mucha desobediencia en tu pueblo, Señor. Queremos ir, Señor, como nos da la gana. Pero en esta mañana te pido, Padre, que tú endereces nuestros pasos. Que nos encamines, Señor, a hacer tu perfecta voluntad. Que nos encamines, Señor, a estar sujeto a ti, Jesús. A estar sujeto, Padre, a una iglesia, Señor, donde se predique el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Padre, enséñanos a ser buenos siervos tuyos, Señor. Enséñanos, Padre, a ser hijos y no bastardos. Enséñanos, Señor, a ser personas creyentes y no incrédulos a todo lo que tú haces, Padre. Enséñanos, Padre, a vivir para ti. Enséñanos, Señor, que a pesar de estos tiempos complicados, tú estás en medio de nosotros. Y te damos gracias porque tu palabra así lo dice. Y te damos gracias porque también te sentimos en nuestro espíritu, Señor. No solamente, Señor, leemos a una teoría que está ahí en la Biblia, sino que tu palabra es vida para nuestros huesos, vida para nuestra alma, y te sentimos en nuestro ser interior, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces, y gracias por todo lo que tú harás en este lugar y en cada vida de mis hermanos. Señor, bendice a los hermanos que están escuchando. Señor, que tu Espíritu Santo comience a ministrar sus vidas. Que tu Espíritu Santo comience a obrar de una manera poderosa en toda vida que nos esté escuchando, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Y te damos gracias, Padre, por todo lo que harás en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermanos. Amén.